hemos desarrollado lo que es la unidad número 1, que se refiere al funcionamiento del mercado. Vamos a ir entonces ahora a proyectar lo que va a ser el práctico número 1, que lo deben defender para el sábado 16 de octubre en grupo. La metodología para la defensa de lo que va a ser el práctico, que se los voy a compartir ahora, es la siguiente. Una persona de cada grupo va a defender el ejercicio que yo le indique en ese momento en sesión Zoom, y la nota es la misma para todo el grupo. Pero esa persona que defiende el práctico 1 ya no puede volver a defender otro práctico, tiene que ser otra persona diferente para el práctico 2. Y hemos dicho que en los prácticos, en los grupos donde haya 4 personas o 5, 2 personas defienden el práctico 4 y, el práctico 3 y el práctico 2, que son los más largos, ¿no? Entonces, el práctico 1 solamente lo va a defender una persona. Una vez que el grupo defiende lo práctico, ya está autorizado para poder subir la tarea esa al Moodle y podemos realizar la corrección siempre que el archivo se pueda abrir, ¿no? El archivo que no se puede abrir no se lo puede calificar, entonces se queda sin nota del trabajo escrito, pero sí va a tener una nota del trabajo oral, ¿no? Que se ha defendido en clase. Vamos viendo entonces lo que se refiere ya a esto, lo que es el funcionamiento del mercado. Estamos viendo las características de una economía de mercado como base fundamental para comprender lo que es la ciencia económica en su aspecto microeconómico, es decir, cómo funciona el mercado, para luego asociar esto a lo que son los problemas ambientales y tener una panorámica de lo que es la economía ambiental. Habíamos visto entonces entre uno de los agentes importantes de lo que son los agentes económicos que realizan actividades económicas son justamente las empresas, que nosotros lo identificamos como oferta. Entonces, por el lado de la empresa, nosotros hablamos de un proceso productivo. En este caso, en el práctico, se habla del proceso productivo de la semilla de sésamo. Lo primero es que quiero que me indiquen cuáles son los insumos o los factores productivos o recursos económicos que utilizan las empresas agroexportadoras para producir este producto. ¿Qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, ahí tienen que indicar por lo menos 3 factores productivos y los ilustran, ¿no? Con una pequeña foto. Ese es el inciso A. En el inciso B seguimos con lo que son los productos agropecuarios y van a hacer una pequeña lista de, acá podemos hacer en el primer semestre del 2021, qué productos agropecuarios exportó Bolivia en el primer semestre y a qué países. Elaboran una tabla, pueden indicar por lo menos 3, estos datos los sacan de internet. El inciso C, porque hemos visto que justamente las exportaciones afectan también al funcionamiento del mercado y hemos visto que exportar significa que sale producto del mercado boliviano, sale a otros países, por lo tanto en el mercado boliviano va a haber menos producto. Y justamente la exportación hemos visto que es una variable de oferta y es esa la que necesitamos saber para luego ir viendo cómo se determinan los precios en el mercado. En el inciso C también vamos a ver qué productos importó Bolivia en el primer semestre del 2021. Aquí vamos a cambiar la fecha, lo vamos a corregir el práctico. ¿Y de qué países vienen productos? ¿No? Ya sea por vía de importación legal o por vía ilegal, que es el contrabando. Porque vemos que también la importación afecta fundamentalmente a los productores, porque eso hace de que entre más producto a Bolivia, va a haber más producto en este mercado, por lo tanto, ese va a incidir grandemente en la fijación del precio hacia la baja, es decir, ocasiona que el precio baje, y eso también es una determinante de oferta del lado de la empresa o del productor. Entonces, ustedes indican al menos 3 productos que importa Bolivia, relacionados con lo que es el sector agropecuario. En el último inciso de la misma pregunta, tenemos de que seguimos con el mercado de la semilla de sésamo y estamos dando un precio de equilibrio que va a ser 30 y una cantidad de 10.000. Entonces, ustedes directamente lo que van a hacer es presentar. Si bien habíamos visto nosotros el día de ayer, vamos a ir compartiendo ahora los apuntes que también están en la plataforma.
Ya habíamos visto justamente el problema económico y habíamos visto las características de lo que son los agentes económicos. Aquí están las empresas, que los factores de producción es el capital, el trabajo y los recursos naturales o la tierra, ¿no? Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que identificar para la producción de la semilla de sésamo. Luego aquí vemos lo que son las exportaciones que se ven de otros países, la importación, lo que se compra o lo que ingresa al país, eso también es importante. Y cuando ya analizamos el mercado, si bien ayer presentamos primero la demanda y luego la oferta, ya en este último inciso yo les presento el mercado, pero no les estoy dando la tabla del mercado ni les estoy dando una función. Como no les doy ninguno de esos, solamente les estoy dando aquí el precio de equilibrio, les digo, y hay una cantidad. ¿Ya? Entonces pueden poner cualquier tabla, incluso esta tabla que la tenemos aquí en los apuntes, esta tabla la pueden utilizar para poder graficar. ¿Ya? Entonces van a graficar el mercado de la semilla de sésamo, donde yo les doy un precio y una cantidad de equilibrio. Entonces vamos viendo qué es lo que nos piden en el práctico. Entonces el precio del sésamo suponemos que es de 30 y la cantidad va a ser de 10.000. Ahora les estoy dando un supuesto y les digo que el precio se establece en 40. Si 30 es el equilibrio, quiere decir que 40 va a estar por encima del precio de equilibrio. Y les pregunto qué pasa en el mercado, explique la situación de desequilibrio e indique cómo se restablece el equilibrio. Y por otro lado, si el precio se establece en 15, si era 30 y lo fijo en 15, quiere decir que va a estar por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué va a pasar en el mercado del producto? Explique la situación de desequilibrio, indique cómo se restablece el equilibrio en el mercado. Grafique y explique. Entonces, ya el día de ayer nosotros veíamos que existen dos situaciones de desequilibrio, que las habíamos visto. La primera, cuando el precio se fija por encima, que sería el precio 1, cuando el precio se fija por encima del precio de equilibrio. ¿Qué pasa en el mercado? Hemos dicho que hay un exceso de oferta, es decir, aquí la línea roja, la curva roja es mayor que la demanda, ¿no? Entonces me tienen que decir en qué cuantía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si el precio, podemos ir viendo acá con esta tabla, vamos viendo esta tabla. Acá nos fijamos cuál es el precio y cuál es la cantidad de equilibrio. Ya lo veíamos el día de ayer en esta tabla. ¿Cuál es el precio y cuál es la cantidad de equilibrio? Si alguien me puede decir cuál es el precio y cuál es la cantidad de equilibrio. El precio sería 60 y la cantidad ¿Ya? de equilibrio sería 350. Ya, entonces, en el ejemplo del último inciso, en el primer uno, en el ejercicio 1, yo les digo, ¿qué pasa si el precio es de 80, por ejemplo? Entonces ahí ustedes tienen que analizar, ¿qué pasa cuando el precio es 80? ¿Qué pasa en el mercado? ¿Alguien me puede decir? Quiero saber cuánto va a ser la cantidad demandada, cuánto es la cantidad ofrecida y si hay más oferta o hay más demanda. Si el precio es 80, la cantidad de demanda serían 200 y la cantidad de oferta 530. ¿Cuál es mayor? 530. Ya, que es la oferta, supply, la Sí, oferta. la ¿Y oferta. cuánto? El precio sería 80 y la demanda 200. Ya, ¿y cuánto es la diferencia? Serían 330 la diferencia. Ya. ¿Y qué se llama eso? Es el déficit. Aquí hay más oferta. ¿Qué se llama eso? Sería un déficit. Es exceso de oferta. Aquí está. Cuando el precio se fija por encima del precio de equilibrio, provoca una sobreproducción o exceso de oferta, donde la cantidad de la oferta es mayor a la cantidad demandada. Es decir, aquí en la parte de arriba, cuando el precio está por encima del precio de equilibrio, siempre va a haber exceso de oferta o sobreproducción. Hay más oferta, es mayor que la cantidad demandada, y entonces para alcanzar nuevamente el equilibrio, el precio en el mercado tiene que bajar. Todo esto me lo tienen que poner en el último inciso del ejercicio 1. Me tienen que decir como el precio está por encima del precio de equilibrio,
hay una sobreproducción de tanto, ¿ya? Y como hay exceso de producto, hay mucho producto, entonces para volver al equilibrio, las empresas tienen que bajar el precio para poder vender su producto. Y decíamos que por el contrario, como decíamos que 60 era el precio de equilibrio, puede darse la otra situación de desequilibrio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio se fija en 20? ¿Qué pasa en el mercado? A ver, alguien que me pueda decir qué pasa en el mercado cuando el precio es 20. Hay una demanda ¿De cuánto? de 700, ¿Y la oferta? es de 100. ¿Y cuál es mayor? La demanda, ¿Y qué se llama esto cuando hay más demanda? un déficit Sí. ¿Un déficit de cuánto? de 600. Correcto, ¿no? Entonces ahí decimos que hay un déficit y que hay un exceso de demanda, ¿ya? Porque es mayor la demanda. Eso también me lo tienen que presentar en el ejercicio, ¿ya? Vamos a borrar esto y vamos a ir a ver. Déjame que lo borre y ya está. Entonces, esa es la otra situación de desequilibrio. Cuando el precio se fija por debajo del precio de equilibrio, entonces se provoca una escasez del producto o déficit, donde la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida y entonces para alcanzar nuevamente el equilibrio, el precio en el mercado debe subir o sube. ¿Ya? El precio en el mercado debe subir o sube. Aquí vamos a poner debe subir. El precio en el mercado debe subir. Es decir, cuando ustedes necesitan el producto, están obligados a pagar más. Eso es entonces el ejercicio 1 del práctico que ustedes van a defender el próximo sábado. ¿Ya? Ese es un ejercicio. Grafique y explique. Vamos al ejercicio 2. Son solamente, hemos dicho, 5 ejercicios del práctico. En el ejercicio 2 seguimos con el ejemplo relacionado a la semilla de sésamo. Y aquí les pido en el inciso A que me den 2 ejemplos e ilustren de bienes sustitutos de consumo de la semilla de sésamo. ¿Con qué se puede sustituir la semilla de sésamo? ¿Ya? ¿Con qué otros 2 productos? Y por otra parte, ejemplo de bien complementario. ¿Ya? Aquí vamos a poner, tenemos solamente un ejemplo, para que no sea mucho. Un ejemplo e ilustrar. Y el bien complementario de consumo también. ¿Con qué consumen ustedes la semilla de sésamo? Entonces, ahí vamos a ver aquí con la semilla de sésamo, la podemos sustituir por semilla de chía. Y como complemento, la semilla de sésamo nosotros la podemos consumir con yogur, digamos, ¿no? O con fruta. Va a ser complemento, ¿no? Entonces, sustituto es que sustituye el consumo y complementario es que van juntos. También se pide de que en el mismo inciso A puedan, esto lo vamos a borrar, ustedes presenten un ejemplo de lo que va a ser la producción sustituta, ¿ya? Es decir, aquí por el lado del productor, siempre que hablo de producción me estoy refiriendo al productor. Aquel productor que produce semilla de sésamo, ¿por qué también puede sustituirlo, no? ¿Por qué otro producto puede producir en vez de semilla de sésamo? En la misma parcela, digamos, la mitad produce semilla de sésamo y la otra mitad que produce. Y la producción complementaria que esta misma empresa en el mismo proceso productivo producir semilla de sésamo o puede producir complementaria, se refiere que puede hacer producciones, digamos, vamos a decir, en gran cantidad o puede hacer producciones en pequeñas cantidades. O la misma empresa que produce semilla de sésamo puede producir aceite de sésamo. Esa va a ser una producción complementaria que saca otro subproducto más del mismo producto. ¿Ya? Entonces aquí nos estamos refiriendo a un subproducto. Eso lo investigan también en el internet. En el inciso B, en la pregunta 2, cada pregunta es sobre 20 puntos, les damos aquí ahora ya una tablita.
¿no? Que decimos de preferencia la metan a Excel, ¿ya? La meten esta, acá tenemos los precios que se le está dando, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, y acá se les pregunta si hay exceso de demanda o exceso de oferta en cada nivel. En 120, en 110, en 90, por ejemplo, hay equilibrio. En 80, aquí nosotros podemos ver que la cantidad demandada, aquí vean ustedes que la cantidad demandada es 80 y lo ofrecido es 50, entonces aquí hay exceso de demanda de 30. Y así vamos completando esta tablita. Entonces le dice graficar, les piden el inciso B, graficar en un mismo gráfico la demanda y la oferta, e indicar el precio y la cantidad de equilibrio, que aquí ya la tenemos en la tabla, ¿no? 90 y 70. Complete la tabla indicando en cada nivel de precio si existe y cuánto de exceso de demanda y o de exceso de oferta. Use Excel. Este es el inciso B. El inciso C, este sería el inciso C, A, B, C, ¿ya? En el inciso C dice, les doy un acontecimiento. Cuando yo les doy un acontecimiento, quiere decir que va a haber dos demandas o dos ofertas. Y este acontecimiento ustedes me tienen que decir si es una variable de demanda o es una variable de oferta. Dice, acontece que en el 2021 aumenta la exportación de semilla de sésamo a otros países. ¿Cómo afecta este acontecimiento el precio y cantidad del producto? Explique sobre la gráfica del inciso B, aquí es el inciso B, e ilustre las dos leyes de la oferta para la determinación del precio del producto. Entonces, vamos nosotros a los apuntes y una vez que vemos las situaciones de desequilibrio, ya tenemos que ver, vamos a ir viendo entonces ahora las situaciones, hemos visto las situaciones de desequilibrio y vamos a ver ya cómo se determinan los precios en el mercado. Pero antes tenemos que ver acá cuáles son, vamos a irnos al principio, tenemos que ver cuáles son las variables de la demanda y cuáles son las variables de la oferta, porque les han dado a ustedes un acontecimiento, les han dicho que aumenta las exportaciones. Entonces, veamos primero en las variables de demanda. Las variables de la demanda de la familia del consumo es el ingreso, el precio de bien sustituto, el precio de bien complementario, los gustos y preferencias, la población y las expectativas futuras del precio del producto. Quiere decir que no es variable de demanda, entonces vámonos a la variable de oferta. Veamos cuáles son las variables de oferta. Es la tecnología, el precio de los insumos, los impuestos, las subvenciones, el número de productoras, la competencia, la importación, la exportación. Entonces estamos aquí. Ya nos están diciendo que es una variable de oferta. Como es una variable de oferta, tenemos dos opciones. O aumenta la oferta o disminuye la Bolivia, aumenta su exportación de semilla de sésamo. ¿Qué va a pasar en el mercado boliviano con la semilla de sésamo? ¿Alguien me puede decir? Estamos acá. Ustedes van a hacer la demanda y la oferta. Ya esta es la oferta cero de la semilla de sésamo. Ahí les están dando cuál es el precio de equilibrio, precio cero, equilibrio cero, y cuál es la cantidad de equilibrio, la cantidad cero. Y anotan ustedes aquí al ladito el acontecimiento, aumentan las exportaciones de semilla de sésamo. Una vez que anotan, me tienen que reflejar eso en la gráfica. ¿La oferta se va a la izquierda o se va a la derecha? Cuando va a la izquierda quiere decir que disminuye el producto en el mercado boliviano y cuando va a la derecha quiere decir que aumenta el producto en el mercado boliviano. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir? Disminuye el producto en el mercado Disminuye boliviano. el producto porque hay exportación, entonces ustedes me van a hacer una flechita hacia la izquierda y me van a hacer una segmentada, indicando que en el mercado de Bolivia va a haber menos semilla de sésamo, por lo tanto, ¿qué va a pasar en el mercado de sésamo en Bolivia? Fíjense que el precio, tienen que buscar el nuevo punto de equilibrio, que es el equilibrio 2, quiere decir que el precio va a subir y la cantidad, ¿qué va a pasar con la cantidad? Disminuye. Disminuye, ¿no? La cantidad antes era cantidad de 0 y ahora va a ser la cantidad de 2, disminuye.
Por lo tanto, esa es la respuesta que ustedes tienen que presentar. Pero como aquí nosotros vemos que la oferta puede disminuir o puede aumentar, quiere decir de que se va a dar lo siguiente, y aquí es donde yo les pido que me presenten las dos leyes de la oferta. Aquí está. Para la determinación del precio en el mercado van a haber dos leyes de la oferta. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros acabamos de ver, que es esta situación, que es cuando la oferta se desplaza a la izquierda. Acá tenemos, la curva de oferta se desplaza a la izquierda porque ha habido más exportación, ¿no ve? Es un acontecimiento que incluye a una de las variables de la oferta diferente al precio. Por lo tanto, hay una disminución de la oferta. ¿Esto qué causa? Causa un aumento en el precio y una disminución en la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Ahora, veamos cuál es la otra ley de la oferta. En caso de que la oferta aumente, o sea, se desplace a la derecha en esta segmentada de S1, podemos ver claramente que el precio de 0 baja al precio 1 y la cantidad aumenta de cantidad 0 a cantidad 1. Por lo tanto, un aumento de la oferta, donde la curva de oferta se desplaza a la derecha, que se provoca aquí por un acontecimiento diferente al precio, ¿qué es lo que ocasiona? Una disminución en el precio y un aumento en la cantidad de equilibrio. Es decir, que esto siempre se va a cumplir, por eso tiene estatus de ley. Y entonces, acá ustedes me pueden explicar por qué ha bajado el precio o por qué ha aumentado el precio. Cuando hay más oferta, baja el precio. Y cuando hay más demanda, y cuando hay más, cuando hay menos oferta, aumenta el precio. Esa es la ley por el lado de la oferta. ¿Preguntas? Ahí está. Entonces, en el ejercicio 2, en el inciso C, que es el que acabamos de terminar, dice, aumenta la exportación de semilla de sésamo a otros países. ¿Cómo afecta ese acontecimiento al precio y cantidad del producto? Explique sobre la gráfica del inciso B. Entonces, ya hemos visto que va a haber menor oferta en el mercado boliviano porque va a salir el producto. Hay más exportación. Por lo tanto, el precio sube, la cantidad disminuye de la semilla de sésamo. Y en el inciso C, no, este va a ser el inciso A, B, C, D. En el inciso D, les piden que ilustren, esto es en el inciso, es la gráfica del inciso B. E ilustre las dos leyes de la oferta para la determinación del precio de un producto, cuando la oferta aumenta y cuando la oferta disminuye. Ese es el ejercicio 2. ¿Preguntas? Vamos al ejercicio 3. Ahora ya les estamos dando la función de oferta y de demanda de gas natural. Les damos una función con pendiente negativa, que es la demanda, y otra función con pendiente positiva, que es la oferta. Se les piden que calcule el precio y la cantidad de equilibrio, realice la representación gráfica de demanda y de oferta usando Excel. Y en el inciso B se les da un acontecimiento, aumenta el contrabando a otros países del gas natural, indique qué pasa con el precio y la cantidad de equilibrio en el gráfico del inciso A, ilustre gráficamente las dos leyes de la oferta para la determinación de los precios de mercado. Entonces aquí vamos a ir explicando. Seguimos con lo que va a ser el mercado, pero en este momento ya ustedes les han dado una función, la función de demanda y la función de oferta. Entonces tenemos esta situación. Les van a dar la cantidad demandada y la condición, la situación de equilibrio es donde las dos cantidades se igualen. Ese es el punto que nosotros encontramos de equilibrio, donde ambas curvas se intersectan. Entonces la condición es que la cantidad demandada se iguale a la cantidad ofrecida. Entonces aquí, en este ejemplo, nos están dando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, y lo único que vamos a hacer es igualar, ¿no? Entonces tenemos 260 menos 2P, igualamos a 20 más 3P. Despejamos ahí el precio de equilibrio, que va a ser de 48. Este precio lo reemplazamos en la demanda y la oferta nos tiene que dar lo mismo para comprobar.
Y tenemos que la cantidad de equilibrio es de 164. Una vez entonces que ya tenemos eso, podemos ya ir analizando lo que van a ser los otros acontecimientos que se dan. Vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice, nuevamente les están dando la ecuación de la demanda con pendiente negativa y la oferta con pendiente positiva. Lo mismo les piden la cantidad y el precio de equilibrio y que construyan las gráficas que muestran el equilibrio en el mercado de la cerveza. Ya estamos hablando ahora de cerveza. ¿Cuál es el acontecimiento? El acontecimiento es que los investigadores confirman que el consumo de cerveza es la causa de muchas enfermedades. ¿Cómo afecta este acontecimiento en el precio del producto? ¿Cómo afecta este acontecimiento en el precio del producto? Explique en la gráfica del inciso A e ilustre, vamos a volverla a subir este plástico, por favor, para que puedan corregirlo, e ilustre las dos leyes de la demanda para la determinación de los precios de un producto en el mercado. Entonces, en el ejercicio 4, veamos aquí que nos están diciendo de que los investigadores confirman que el consumo excesivo de cerveza es la causa de muchas enfermedades. Entonces, eso vamos a ver primero si es una variable de demanda o es una variable de oferta. Aquí están las variables de demanda y aquí están las variables de oferta. ¿Es variable de demanda o de oferta? Yo les pregunto. De demanda. De demanda, a ver, vamos a la demanda. Puede estar en el punto 4, ¿no? Gustos y preferencias, porque hay una publicidad, una investigación que dice que el consumo excesivo de cerveza, que es alcohol, provoca muchas enfermedades, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Con ese acontecimiento quiere decir que puede aumentar la demanda o puede disminuir. ¿Aumentaría el consumo de cerveza o disminuiría el consumo de cerveza? Acá. ¿Qué pasaría? Disminuiría. Disminuiría, ¿no? Nadie quiere enfermarse. Entonces, nosotros vamos a tener una demanda cero y tiene una oferta. Acá tenemos el equilibrio cero, donde ustedes han identificado su precio cero y su cantidad cero, que es el inicial o de equilibrio. Aquí me van a anotar al ladito el acontecimiento. Las investigaciones dicen que el consumo excesivo de cerveza provoca muchas enfermedades, por lo tanto, toda la curva de la demanda se desplaza a la izquierda. Ustedes me hacen una segmentada o con otro color. Y ahora yo les pregunto, ¿qué va a pasar con el precio y con la cantidad demandada de cerveza? Ustedes aquí en el título ponen mercado de cerveza. ¿Qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad? Eso es lo que queremos saber. Cuando hay menos demanda de cerveza. Al haber menos demanda hay más oferta. No les estoy diciendo nada de la oferta. Ustedes aquí la tienen quietita la oferta, no tienen para qué tenerla. Solamente que aquí gráficamente, fíjense, la demanda era esta, pero como surge un acontecimiento que sale una noticia y se la propaga, entonces inmediatamente toda la curva de oferta se desplaza. Y tenemos que encontrar el nuevo punto de equilibrio, que es el equilibrio 2, con la misma oferta, porque no hay ningún evento de oferta, pero hay una nueva demanda. ¿Qué pasa con el precio? Antes era precio 0, ahora es precio 2. Antes era cantidad 0 y ahora es cantidad 2. ¿Qué ha pasado con el precio y con la cantidad? Ambos disminuyen. Cerveza. Adelante. Disminuye, genera el precio y la cantidad. El precio de ser 0 disminuye a 2 y la cantidad de ser 0 disminuye a 2. Hay una disminución. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener esta segunda ley de la demanda. Una disminución de la demanda, donde la curva de la demanda se desplaza a la izquierda por un evento provocado por la modificación de una de las variables de la demanda que no incluye el precio, provoca
una disminución de precio y cantidad de equilibrio, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí tenemos lo que ha provocado este acontecimiento. Y vamos al último ejercicio, que es el ejercicio 5 del práctico, donde les presentan, dice, lea la descripción del evento o acontecimiento en cada mercado y pronostique el impacto en cada mercado de estos eventos y grafique los cambios de las curvas e indique el movimiento del nuevo precio y cantidad de equilibrio en el mercado en cada inciso. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros lo que queremos saber es si el precio sube, baja o se mantiene. Pero en este ejercicio 5, que tiene 5 incisos, yo les estoy dando 2 acontecimientos. Por ejemplo, les indico primero el mercado del producto en Bolivia y luego les doy 2 eventos, porque les digo, aumenta la construcción de edificios en el país y aumenta la exportación de cemento a otros países. Ya les estoy dando 2. Ustedes entonces tienen que ver qué variable afecta a la demanda, qué variable afecta a la oferta, qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad. Entonces aquí necesariamente una variable o un evento va a ser de oferta y otro evento va a ser de demanda, porque no les puedo dar 2 eventos de oferta o 2 eventos de demanda. ¿Ya? Entonces, veamos el ejemplo de uno, por ejemplo, los buses eléctricos. Veamos el último inciso. Dice, se construyen nuevos buses eléctricos y se construyen estaciones eléctricas. ¿Cuál será la variable de la demanda y cuál será la variable de la oferta? Se construyen nuevos buses y el producto es bus eléctrico. Entonces nos vamos a ir al mercado. Vámonos a los apuntes. Aquí estamos en el mercado. Vamos a poner el mercado de buses eléctricos. Y hay 2 acontecimientos. Dicen que se construyen más buses y también se construyen más estaciones de servicio eléctricas. ¿Cuál será la variable de la demanda y cuál será la variable de la oferta? Cuando se construyen más buses, vamos viendo si o veamos si es una variable de demanda. Vámonos al mercado. ¿Cuál es la variable de la oferta y cuál es la variable de la demanda? Estamos con los buses eléctricos. ¿Alguien me puede decir? ¿Puede repetir el inciso, ingeniera? Ya, vamos a ir a verlo nuevamente. Vamos a ir, aquí está el plástico. Dice, se construyen nuevos buses eléctricos. Este es el mercado de buses eléctricos. Se construyen nuevos buses eléctricos y se construyen estaciones eléctricas. Entonces nosotros vamos a hacer primero el mercado, una demanda, una oferta. Ustedes se ponen cualquier precio y cualquier cantidad, ya sea que pongan precio 0 o cantidad 0 o que le pongan un valor. Aquí ponen mercado de buses eléctricos y anotan los 2 acontecimientos. El primer acontecimiento es de que se producen más buses eléctricos y el segundo acontecimiento, se construyen más estaciones eléctricas. ¿Cuál es la variable de la oferta y cuál es la variable de la demanda? De los 2 acontecimientos que se les está dando. Se construyen buses, la variable de la oferta. Muy bien. Entonces, fíjense que yo aquí estoy hablando de... Aquí vamos a ver las variables de la oferta. Aquí dice número de productores, ¿no? Es decir, estoy en el mercado de buses eléctricos y me dicen que hay más productores, hay más producción de buses eléctricos.
Por eso que es una variable de oferta. Por lo tanto, la oferta aumenta o disminuye. La curva se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Aumenta a la derecha. Aumenta a la derecha, ¿ya? Entonces de ese 0 se va a ese 1. Pero ahí no termina su ejercicio, porque les dicen, y se construyen más estaciones de servicio, estaciones eléctricas. Y obviamente que esa va a ser una variable de demanda, porque cuando vemos las variables de demanda, van a ser bienes sustitutos o bienes complementarios, el bus eléctrico y la estación eléctrica. ¿Qué tipo de bienes? Sustituto. ¿Se complementan o se sustituyen? Se complementan. Se complementan. Usted, al haber un bus eléctrico, tiene que tener una estación para cargar su electricidad. Entonces van a ser bienes complementarios. En el momento que son bienes complementarios, yo sé que esa es una variable de la demanda. ¿Ya? Entonces quiere decir que mi demanda va a aumentar o va a disminuir. Aquí está la demanda. ¿Aumenta o disminuye? Si va a haber más estaciones eléctricas. Aumenta. Aumenta, ¿no ve? Va a haber más demanda, por lo tanto, ustedes me tienen que presentar la siguiente gráfica. Quiere decir de que ustedes me van a presentar, aquí es el mercado de las bicicletas, pero ustedes van a poner el mercado de los buses eléctricos. El primer acontecimiento hemos dicho que aumenta la oferta, porque hay más, se construyen más buses eléctricos, y el otro es de que aumentan las estaciones eléctricas, entonces va a haber más demanda. Y entonces nosotros aquí tenemos que ver, mejor si lo inicial lo hacen con un color y los desplazamientos lo hacen con otro color, esta nueva demanda, y ustedes tienen que verla con esta nueva oferta, ya las nuevas que son con la flecha. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el mercado? En el mercado va a pasar que el precio se va a mantener en esta gráfica, puede ser que suba o baje, y lo que sí va a aumentar es la cantidad, porque antes la cantidad inicial era de 4.500 y ahora la cantidad va a ser de 6.088. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir avanzando, que ustedes tienen aquí una pequeña tabla que les va a ayudar en la determinación de los precios en el mercado cuando hay variaciones de oferta y cuando hay variaciones de demanda al mismo tiempo, porque pueden darse eso. Ya eso se da en el ejercicio 5. Entonces, esta tabla ustedes la van a usar para confirmar. Entonces, primero tenemos, vamos a ir anotando aquí, vamos a dibujar. Tenemos un incremento en la oferta, porque hay más construcción de buses eléctricos, pero también tenemos un incremento en la demanda, porque hay más estaciones eléctricas, que es un bien complementario de los buses eléctricos. ¿Dónde se cruzan en esta matriz? Está aquí. ¿Qué quiere decir? Que en mi gráfica tiene que aumentar la cantidad, y cuando digo que el precio es ambiguo, quiere decir que el precio puede subir, bajar o mantenerse. Ya, entonces, esta es una matriz donde tenemos las tres posibilidades de la oferta, que la oferta no cambia, que hay un incremento de la oferta o hay una disminución o decremento de la oferta, y por el otro lado tenemos las variaciones de la demanda, donde la demanda no va a cambiar o va a haber un incremento de demanda, o sea que aumenta, o va a haber un decremento de demanda que disminuye. Todas esas combinaciones me tienen que dar las diferentes opciones del precio. Y es eso lo que ustedes van a aprender en este tema. Si el precio aumenta, el precio disminuye o el precio se mantiene constante. Si la cantidad en el mercado aumenta, disminuye o se mantiene constante. Pero esto siempre se va a dar cuando hay acontecimientos que afectan a las variables de la demanda o de la oferta, que son diferentes al precio. Porque cuando solamente yo tomo el precio, solamente entonces yo voy a tener una sola demanda y una sola oferta. Solamente esto se va a dar cuando yo les voy a dar dos acontecimientos. Pero cuando solamente les hablo del precio del mismo producto, van a tener una demanda y una oferta. Entonces, ahí está la diferencia que ustedes. Bueno, el día de ayer entonces empezamos a tener grupos
de 4 personas, tenemos grupos de 5 personas también, y voy a seguir hoy anotando los grupos que hayan completos de 4, y los que no tengan grupos completos los incluyo a los grupos que ya existen. ¿Alguien más que tiene ya su grupo estructurado de 4 personas? Adelante, si me pueden dar los nombres para que lo pueda registrar y lo vamos llamando para el próximo sábado. Yo no tengo grupo, ingeniera. Buen día. Ya, buen día. ¿Cuál es su nombre? Joel Rivero Mansur. Ya, entonces lo voy a poner en el grupo 2, ¿ya? Joel Rivero Mansur. Rivero Mansur. Ya está en el grupo 2 con Diego Cuellar, Verónica Flores, Claudia Robles y Nicole Rojas. ¿Alguien más que no tenga grupo? Gracias, ingeniera. ¿Alguien más que no tenga grupo o que tiene su grupo? Nosotros, buen día. Buen día. María Belén Ayala, tenemos un grupo ya. Somos Ya, 4. voy anotando entonces María Belén Ayala. ¿Quién más? Ayala Cuellar. ¿Perdón? Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Suárez. Lindsay Villarruel. ¿Quién más? Lindsay Villarruel. Y Samuel Solís Lima. Samuel Solís Lima. Sí. ¿Ya? Son el grupo 10. ¿Alguien Ya. más? Muchas gracias. ¿Alguien más que no tiene grupo? ¿Alguna duda sobre el práctico 1? Voy a hacer una pequeña corrección del grupo 1 y se las voy a volver a subir a la plataforma, por favor. ¿Ya? Para que hoy entonces recién la bajan y ya lo pueden ir resolviendo. Las dudas que tengan las absorbemos el próximo viernes en clases y el sábado empezamos ya con la evaluación del práctico 1. Luego ya la otra semana empezamos con el tema 2, que es de elasticidad e intervención del gobierno. Ya, entonces cada uno del grupo, digamos, el próximo sábado yo voy a decir, vamos con el grupo 2 de Diego Cuellar. Entonces ustedes me van a decir el alumno que va a defender. Yo le voy a decir, a ver, digamos, ustedes la señalan a Claudia, que va a defender el práctico 1, entonces yo le digo, explíqueme el ejercicio 5. Entonces usted me va a compartir la pantalla, va a explicar el ejercicio 5, esa nota que va a tener va a ser para todo el grupo, y ya le habilito para que usted pueda subir su tarea de la tarea 1. De esa manera todos los grupos van a defender un solo ejercicio del práctico 1. Van a compartir el próximo sábado y de ahí ya pasamos al segundo tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniera, disculpe, en el práctico dice ilustrar, ¿tenemos que poner gráfica? Sí, ilustrar, digamos, o una foto, digamos, del producto que es complementario, digamos, la foto de la semilla de sésamo y la foto del aceite de la semilla de sésamo, ¿no? Más que todo la foto, la figura. Ya, gracias, ingeniera. Ilustrar, sí. Entonces, ustedes lo hacen en su archivo en Excel y ya pueden copiar ahí la parte que va a ser en Word, ¿no? Porque la 1 no va a necesitar hacer tablas ni gráficas, simplemente es ilustrar, ¿no? Como decía su compañera. ¿Preguntas? Entonces voy a hacer una corrección más al práctico y por favor, a las 9:10 de la mañana lo vuelven a bajar el práctico, ¿ya? Que va a ser el práctico final. Práctico F les voy a poner para que sepan que es el último, ¿ya? Adelante, con las preguntas. Ingeniera, en la pregunta 1, en el inciso B y C, ¿qué tiene que contener la tabla? Ya, ahorita vamos, el práctico 1, en el ejercicio 1, en el inciso D y C. D y C. Ya, en el ejercicio 1, ¿no? Sí.
Acá en este ejercicio, yo les he dicho, como les he dado solamente un precio de equilibrio y una cantidad, ustedes pueden poner una tabla tomando en cuenta este precio, ¿ya? El precio de 30 y la cantidad de 10.000. Entonces, ahí ustedes tienen que, lo que ustedes van a explicar son las situaciones de desequilibrio. Entonces, yo les estoy dando solamente el precio cero y la cantidad cero, pero ustedes pueden hacer una tabla, ¿ya? Entonces, digamos 20, 30, pueden hacer valores menores y valores mayores, y para ir armando tanto la demanda como la oferta, ¿no? Para que de esta tabla ya les salga lo que va a ser la oferta y la demanda, el mercado, y luego ya con el mercado, ustedes ya vayan analizando cuando el precio está por encima y cuando el precio está por abajo. Es decir, no les he dado una tabla, ustedes pueden poner cualquier tabla, ¿ya? Respetando el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio que les he dado, pueden poner valores antes y después. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? Ingeniera, en las semanas que vayamos resolviendo el práctico, ¿se le puede realizar consultas en la plataforma? Sí, cómo no, en la plataforma de algún ejercicio que no esté claro, ¿ya? Para que yo les pueda ir explicando. Y el viernes, esta clase, explicamos todas las dudas que hay para la defensa del sábado. Ok. Voy a hacer algunos ajustes al práctico, entonces lo van a volver a bajar, por favor. ¿Dudas, preguntas? ¿Todos están en grupo? Ingeniera, buenos días. Yo no estoy en grupo. Ya, vamos a incluir a un grupo. ¿Cuál es su nombre? María del Carmen nombre? Peña. María del Carmen Ya. Peña. María del Carmen Peña. Usted está en el grupo 9, ¿ya? Con María Laura González, Ya. Aguilar Illesca, Giorgelli, Omar García, Gustavo Cortés y María Carmen Peña. ¿Ya? Coordine Ya. con el grupo 9. Ya, ingeniera, Como muchas son gracias. 5, entonces 2 personas van a defender el práctico 3 y 2 personas el práctico 2 y el práctico 1, una persona. Ya, ingeniera, muchas gracias. ¿Alguien más que no tenga grupo? Bueno, vamos a quedar acá entonces, por favor, las dudas en la plataforma. El próximo viernes toda la clase la dedicamos para las dudas que tengan en el práctico 1 de funcionamiento de mercado, y el martes hacemos la defensa por grupo, ¿ya? Entonces, perdón, el sábado. El sábado entonces vamos a tratar de empezar 7:15 y vamos hasta terminar los 10 grupos, ¿no? Tenemos 10 grupos, van a haber 10 personas que van a intervenir con la defensa de un ejercicio. Con eso terminamos el tema 1, luego pasamos con el tema 2, de la misma manera. Una vez que terminamos los 3 temas, tomamos un examen individual escrito. Vamos a tratar de ver si podemos hacerlo presencial, de acuerdo a las condiciones, y luego ya explicamos lo que va a ser el trabajo de investigación, que lo van a presentar en los mismos grupos que han estructurado y en la plataforma en formato de página web, en video, ¿ya? En formato de video. Entonces el viernes vamos a ver todas las dudas, y ya el sábado, cuando cada grupo vaya defendiendo, yo voy habilitando a cada grupo para que suba su tarea, ¿ya? Entonces el sábado vamos a habilitar a los 10 grupos para que suban su tarea que ya la han defendido. Entonces siempre hay que defenderla la tarea antes de subir. Buenos días, ingeniera. Buen día. Siento molestarla. No me acuerdo qué número de grupo somos en ¿Cuál es su nombre? Fonseca Tania. Fonseca Tania, déjenme buscarla. Fonseca Tania.
Fonseca Tania. Grupo 6. Ya, gracias, ingeniera. Grupo 6 son 4 personas. ¿Alguien más que no tenga grupo o que no sepa qué número es su grupo? Bueno, quedamos acá y nos vemos el próximo viernes. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, buen trabajo, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.